Problemas, las guerras ni hablar. Bueno, vamos a charlar sin más con Mariano Roa, que nos va a contar todas las novedades de La Matanza. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Camila? ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente, gracias por dedicarnos tu tiempo. ¿Cuáles son las últimas novedades de lo que ha ocurrido en La Matanza, Mariano? Mirá, lo que hubo es, a la madrugada de hoy, hubo al menos 6 allanamientos que lo hizo la Fiscalía. Esto a raíz de que ayer a la noche lograron identificar al primero del que sería de los delegados truchos, delegados de una mafia, que son los que controlan esta zona de González Catán, que es el barrio 8 de diciembre, que es un apartado que le llaman las tosqueras, ¿no? Esta mafia se dedicaba, entre otras cosas, a vender terrenos ahí, todos truchos. Claro, no, que no les correspondía. Además también se sospecha que hacían otros tipos de actividades ilegales, hablan inclusive de venta de drogas, etcétera. Pero lo que hubo, las novedades son que pudieron identificar a raíz de la información que dio este testigo o este delegado trucho a 6 personas que en estos momentos el juez de garantías número 3 le autorizó al fiscal capturarlos, o sea, su detención, y que probablemente en las próximas horas tendremos los primeros detenidos. Entre ellos estarían los 3 que dispararon. Todos son de nacionalidad paraguaya. Las 3 personas que dispararon al menos 40 tiros a estas personas que habían comprado sus tierras, se sintieron estafadas. Esto fue el domingo a la tarde, hubo un enfrentamiento, o sea, le pidieron explicaciones a esta mafia que quería relocalizar las tierras que compraron estos vecinos del lugar. Sí. Ahí se armó el enfrentamiento y cuando empezó a escalar la tensión, 3 personas sacaron sus armas, hicieron 40 tiros y mataron a 5 de las personas que habían comprado las parcelas. Bueno, Mariano pregunta, ¿apareció el dueño de los terrenos? Digo, porque acá tiene que haber un dueño oficial de esos terrenos, sean fiscales, no, o sea, del Estado o de un privado. ¿Se sospecha de quiénes son? No, mira, hay nombres que no los pueden identificar porque no se sabe si están vivos. Todos estos terrenos, estamos hablando de algo así de 70 manzanas, 70 hectáreas, es enorme el lugar. Sí. Recordad que las tosqueras son pozos en el lugar del tercer cordón, digo para que la gente que lo esté escuchando se empiece a hacer una idea o una imagen de lo que es. El tercer cordón del conurbano hay mucha región inhóspita o muchas zonas que no hay construcción. Entonces, lo que se hizo durante muchísimos años es gente que iba hacia grandes pozos de hasta 25 metros de profundidad para sacar tosca. La tosca, como sabes, es una tierra roja, sí, que es muy valiosa para la construcción. Claro. Cuando terminan de sacar la tosca, esos lugares quedan abandonados, pero quedan los pozos. Y por el agua de la napa y además por el agua de lluvia, esos pozos se llenan y se arman esas lagunas naturales, que le llaman, que de naturales no tienen nada. En realidad son pozos que hizo el hombre, claro, en lugares donde evidentemente no estaba permitido. Eso es lo que ocurrió en muchos lugares del conurbano y también del resto de la provincia de Buenos Aires. Claro. En esta toma puntual, llamada Las Tosqueras, dentro de lo que es en González Catán, hay 3 de estos pozos muy grandes y a los alrededores hay una mafia que los maneja, una mafia de paraguayos, según lo que aseguran de la Fiscalía. Estos paraguayos lo que hacen es venderle las tierras a otras personas necesitadas. Estamos hablando de una consecuencia de la dejadez, de la marginalidad, de la pobreza, ¿no? Todo esto es entre gente muy pobre y muy marginal. Y todas esas zonas en la municipalidad de La Matanza, cuyo intendente Espinosa todavía no dijo ni una sola palabra de todo esto, en la municipalidad dicen que según el catastro tienen diferentes dueños privados que nunca salieron a reclamar estas tierras porque no se puede construir nada ahí. Hasta ahí llegó. No es tierra de la municipalidad, no es tierra fiscales, sino que son dueños particulares que nunca las reclamaron y que están abandonados hace varias décadas. Claro. Mariano, ¿qué pasó con los heridos? Porque había algunos de gravedad. ¿Cuál es el estado de situación de su salud? Mirá, en general había de gravedad, pero están fuera ahora de peligro. Bien. Recibieron varios tiros. Acuérdate que fue una balación increíble. Lo que muchos remarcan ahí, si bien es medio confuso, lo que se sabe que es que el domingo a las 3 de la tarde más o menos hubo una reunión en lo que es este barrio 8 de diciembre, que es una villa en realidad, es una villa donde también en lugares que fueron tomados por gente que necesitaba obviamente donde vivir, como se crearon muchas de las villas que hay
en el conurbano y también en el resto del país, se armó un barrio que se llamó 8 de diciembre. Ahí, al lado de este barrio están las Tosqueras. En muchos de estos barrios fueron teniendo familias, entonces empezaron a ver esos terrenos que estaban descampados para ocuparlos. Pero como tienen dueños ilegales, que es una mafia que los controla, se los venden. Todo esto en dólares. Hasta inclusive se firman como papeles, todo trucho, obviamente no tiene absolutamente ningún tipo de legalidad. Pero en esa reunión del domingo, la delegada de la mafia, que es alguien que está identificada, que ahora si querés te digo el nombre, que justo lo publicamos ayer, que se llama, dame un segundito, se llama Juana Correa Villalba, que tiene 43 años, que es peluquera. Identifican a ella, que es una de las que la Fiscalía está pidiendo de su detención. Llegó y era la portavoz de la mafia, diciéndole, miren muchachos, sé que ustedes pagaron en esos terrenos, pero estos terrenos no se los podemos dar, sino que le vamos a relocalizar esos terrenos. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso, Mariano? Sí. Hay unos audios que están circulando sobre la supuesta, lo que sería una de las mujeres que estaban a cargo de estas tomas. ¿Estos audios están confirmados que son de ella? ¿Cómo es la situación de...? Mirá, a mí llegaron, no los publicamos porque no los pudimos chequear. Lo que chequeamos es eso quería dejar en claro. Existe, que fue con una pareja, que tenemos también identificado esto porque la Fiscalía nos dio que son esos nombres que tienen ellos identificados y que están pidiendo al juez que firme la orden de detención. O sea que probablemente en las próximas horas todas estas personas caigan y ojalá que caigan los 3 personas, sobre todo los que dispararon, que fue una masacre, y no hubo muchos más muertos solo de milagro, porque fueron 40 tiros, o al menos 40 tiros, que sucedió ese mismo domingo, cuando la gente que había pagado por esos terrenos le empezó a decir a esta señora que estaba junto al marido que no estaba de acuerdo, que le devuelvan la plata. Como empezó a escalar esa tensión, había 3 culatas, que ya le dicen, o sea que fueron una especie de patobicas, esta señora junto con su pareja, y esos patobicas, cuando empezó el enfrentamiento, las puteadas, inclusive algunas piñas que se dieron, sacaron armas y empezaron a disparar. Esto fue lo que ocurrió el domingo a las 15:30 y por eso, y la consecuencia fueron los 5 muertos. Claro, claro. Mariano, te agradezco muchísimo toda esta información, estamos atentos cuando quieras, nos podés seguir actualizando porque tenés toda la información de lo que está pasando ahí, así que te agradecemos mucho. Un beso grande, Cami, te mando un beso grande. Un beso enorme. Mariano Roa, periodista del diario Clarín, que está siguiendo muy de cerca lo que ha ocurrido en La Matanza. 5 muertos, 8 heridos, un enfrentamiento entre bandas que básicamente vendían terrenos truchos, que no existían, no tenían título de propiedad. Una realidad del conurbano que preocupa y que se replica también en otros distritos de nuestra provincia de Buenos Aires, que está sumida en una inseguridad este verano muy caliente. Y ayer Gustavo Carabajal nos decía, más caliente que otros años también. El Observador 107.9. Así somos, así nos